Buen día, buenas tardes. En el marco del Congreso entre Educación y Salud y desde la carrera de posgrado de nuestra facultad, la especialización en intervenciones socioeducativas en infancias tempranas, hoy tenemos el gran honor y el enorme gusto de presentar este conversatorio que hemos titulado Entre voces, libros y palabras. Tejemos historias para empatizar sensibilidades. Este espacio se enmarca en la convicción de que la literatura, con narraciones, poesías, juegos del lenguaje, es mucho más que un recurso didáctico, es un dispositivo potente que fortalece la expresión, la subjetividad y los lazos sociales. Leer, contar historias, nos permite encontrarnos con otros, elaborar experiencias y abrir horizontes, y reconocer a la lectura como un derecho fundamental en las infancias. Por eso, en este conversatorio vamos a revalorizar la literatura también como una estrategia profesional en la construcción de subjetividades y en la promoción de experiencias culturales y estéticas. Hoy tenemos el privilegio de contar con referentes que nutren nuestra formación en la carrera y nuestras prácticas, y que además mencionamos cotidianamente en nuestras aulas, como, bueno, desde Francia, Evelio Cabrejo Parra, desde España nos acompaña Beatriz San Juan, y vamos a tener la moderación de Graciela Vialet, que es también docente de nuestra carrera. Las voces de los tres seguramente nos van a invitar a pensar cómo los libros y también la narración oral pueden ser un puente entre la salud y educación, y cómo también a través de la palabra se promueve el cuidado, la resiliencia y la ciudadanía plena desde estos primeros años de vida en los que centramos nuestra formación. Muchas gracias a los tres por sumarse a esta invitación y por convidarnos sus palabras. Te damos ahora, Graciela, la palabra. Bueno, para mí es un enorme placer poder estar acá con estos grandes amigos y tremendos profesionales, ¿no? Que uno ha tenido la suerte de conocer a lo largo también de la vida profesional. Recuerdo que, bueno, les presento primero a Evelio, porque vamos a hacer en este encuentro primero los varones. No, primero todos. Evelio nació en Colombia, pero vive en París, es psicoanalista y lingüista, reside ya en Francia desde 1970 y en este momento ni siquiera está en París, está como 90 kilómetros de París, ¿no, Evelio? Sí, exactamente. ¿Cómo se llama dónde está la ciudad? La ciudad se llama Vitry, es una pequeña ciudad, ciudad, pequeñita. Bueno, ha sido director asistente del Departamento de Lingüística de la Universidad de París 7, Denis Diderot, promotor de talleres de lectura para la primera infancia, ha escrito numerosos artículos sobre pedagogía de la lectura, de los cuales todos nos hemos nutrido, porque ha sido tan generoso de compartirlo. En cuanta conferencia lo han invitado y están casi todos en la web. Pero un libro que yo destaco muchísimo, que está publicado por Fondo de Cultura Económica, es Lengua Oral, Destino Individual y Social de las Niñas y los Niños. No me digan que no es justo para esta ocasión. Bueno, tiene un amplio currículum, pero yo recuerdo que nos conocimos en México con Evelio, trabajando en una obra de Joel Turín, ¿no? Ayudando, colaborando en esa obra, que era Grandes Libros para los Más Pequeños, ¿no es cierto, Evelio? Absolutamente. Buena memoria. Nosotros nos tocaba recomendar libros desde nuestras órbitas, desde nuestros entornos, para que cupieran en ese libro de Joel Turín. Bueno, les digo que ha sido vicepresidente de la Asociación de Acciones Culturales contra las Exclusiones y Segregaciones,
una iniciativa dirigida a colectivos de riesgo de exclusión social. Bueno, tiene tanto atrás en su currículum que lo vamos a disfrutar en esta mañana. Y también les quiero presentar a mi otra amiga, Beatriz San Juan. Con ella nos conocimos en Cuenca, estudiando juntas el posgrado en la maestría en literatura infantil y promoción de la lectura. Y Bea es licenciada en Filología Hispánica y especialista en promoción de la lectura y la literatura infantil. Realiza programas de formación y mediación lectora con bebés, con un término que a mí me encanta, que es literatura de regazo. Precioso. Ella es tan propio para esta etapa, ¿no? Pero también trabaja con niños y jóvenes en escuelas, bibliotecas, coordina talleres para familias, trabaja en la Universidad de Oviedo, creadora del proyecto Vía Libri, forma parte del equipo de Tres Brujas, que es un equipo de gestión cultural en una biblioteca de ensueño frente al mar de Gijón. Bueno, y ha publicado Érase una vez el primer libro del bebé. También Hace falta una aldea, mediación en los ámbitos escolar y social, y muchas investigaciones que están publicadas en cuadernos hexágonos y en el CERLAC. Bueno, son tan largos los currículos de ustedes que yo siempre evito hacerlos más largos. Así que aquí estamos, en este congreso, en este encuentro para el congreso, para poder conversar, y se me ocurre que la primera pregunta que quisiera tirar en esta mesa de diálogo es ¿cómo logra el adulto llegar a ser ese mediador necesario entre el libro y el pequeño niño de primera infancia, o en infancias tempranas, como se le suele llamar? Evelio, yo creo que leyendo tu libro uno se entera, pero bueno, estamos acá para dialogarlo. Sí, efectivamente ese interés por la primera infancia viene del hecho de ser lingüista, ¿no? Que cada vez que nosotros tratamos de explicar una lengua científicamente, inmediatamente nos damos cuenta que la lengua no se deja encerrar en las teorías que conocemos, ¿no? Yo viví ese momento acá en Francia, que había el estructuralismo, el funcionalismo, la gramática generativa de Chomsky, y acá las teorías enunciativas. Y entonces uno se da cuenta que ha habido tanta reflexión sobre el lenguaje. Y viene inmediatamente a la mente una interrogación: ¿cómo es posible que lo que no logramos captar científicamente, los bebés en todas las culturas lo realizan de una manera natural? Esa es la cuestión. La apropiación de la lengua oral se hace de una manera natural. No es necesario darle cursos a un bebé para que aprenda a hablar. Todo lo que hay que hacer es hablarle y hacerle saborear la lengua de la manera más rica y variada posible. Y ahí viene inmediatamente la literatura infantil, que uno encuentra en todas las culturas. Una lengua sin nanas, sin cantos de cuna, sin arrullos no existe. Una lengua que careciera de esto no sería una lengua, ¿no? Entonces ahí viene inmediatamente esa necesidad de ir a indagar cómo es que un bebé se apropia de la lengua. Y acá viene, por ejemplo, cómo integrar el lenguaje en el desarrollo general de los niños, el desarrollo global, porque es lo que nos diferencia respecto a las demás especies animales. Entonces, ¿cómo es posible que esta capacidad de la lengua oral, que es única en nuestra especie, debemos tratar de comprender las estrategias que los niños utilizan para apropiarse de esta complejidad? Y ahí viene entonces la cuestión de la lectura en voz alta, y me di cuenta que efectivamente hacia el cuarto mes hay una revolución después del nacimiento, ¿no? Naturalmente que todos sabemos actualmente que la voz comienza a inscribirse en la psiquis del feto bien antes del nacimiento.
Y cuando el bebé nace, la voz es una vieja historia para él y va a comenzar a utilizarla. Pero hacia el cuarto mes hay una revolución muy particular, que el niño puede tener su cabecita erguida, ¿sí? Que el niño se puede tener sentadito en las rodillas y aparece inmediatamente la visión conjunta, es decir, que al principio el bebé miraba así, pero en un momento hay la convergencia también de la mirada, ¿no? Que es por eso que en todas las culturas se le pone un móvil para enseñarle a fijar su mirada sobre algo. Y entonces esa convergencia de la mirada y la visión conjunta, que el bebé puede mirar lo que uno está mirando. Se le puede mostrar algo y el bebé ya empieza a fijar la mirada. Entonces acá me di cuenta que el libro era algo muy importante porque crea un triángulo. Las primeras comunicaciones entre el bebé y la madre son de frente a frente, de cara a cara. Pero ya después, esto es muy importante para que el bebé aprenda a analizar todo lo que ocurre en el rostro. Y sabemos actualmente que el bebé es muy sensible a las modulaciones de la voz, a la prosodia de la lengua y a los movimientos del rostro. Entonces ahí viene que son los primeros libros que todo ser humano empieza a leer en la cultura que lo trae al mundo. Y entonces uno se da cuenta que el libro, esa relación frente a frente, viene en un momento dado que es necesario decir, bueno, ya nos conocemos, ahora vamos a mirar otra cosa, ni tú ni yo. Y acá viene por este medio el triángulo, y el libro es precioso para crear ese triángulo, ¿no? Y es por ese triángulo que empieza a entrar el mundo exterior de una manera poética y literaria y bella, ¿no? Y entonces acá nosotros creamos esta asociación precisamente para eso. En el 78, por ahí empezamos, para llevar el libro allá donde brilla por su ausencia y precisamente para que a través de ese triángulo poder compartir con los bebés la lectura en voz alta. Bueno, Beatriz, en eso tenés también esta de jugar con las expresiones, que ella dice que el primer libro es la cara de mamá, ¿no? Contanos un poco, Beatriz, así vamos dialogando entre los tres. Naturalmente. Sí, me di cuenta que precisamente el rostro juega un papel muy importante en los bebés, que apenas uno se pone a hablar, el bebé mira y se pone en posición de escucha. Escuchar no es la misma cosa que oír, ¿no? Escuchar quiere decir que en ese cuerpecito hay una especie de sujeto que está vivo y quiere lanzar esos procesos de construcción del significado. Y entonces mira, yo pienso que una de las experiencias más fuertes de un bebé es descubrir que los sonidos que salen de la boca quieren decir algo. Eso es una cosa muy importante, ¿no? Ese rostro que habla, ¿no? Y precisamente por medio de las modulaciones de la voz y la gramática del rostro, ponemos en escena lo que los griegos llamaban las pasiones del alma, que la ternura, que el amor, que tantas cosas, ¿no? La lista es muy grande, que la fatiga, que la ironía, que a veces tantas cositas que se pasan así. Entonces estas gramáticas ya son gramáticas ligadas al lenguaje, ¿no? Inclusive los niños sordos, hay que hablarles como si ellos escucharan, y aún más, porque es muy importante que el niño sordo descubra la gramática del rostro para poder ir en buenas condiciones a adquirir la lengua de signos, ¿no? En la lengua de signos siempre hay un rostro que habla, a tal punto que si la persona que está especialista en lenguas de signos, si no ve el rostro de la persona que habla, no puede entender. Entonces es la combinación de esas dos gramáticas, el movimiento armonioso de las manos y la puesta en escena a través del rostro. Y entonces por eso yo digo que el primer libro que el ser humano aprende a leer en todas las culturas del mundo es el rostro de la madre. Y yo diría que la primera obra estética del bebé es el rostro, la belleza del rostro de la madre. Y ese rostro y esa voz empieza a inscribirse en la memoria de una manera neuropsíquica. ¿Qué hay en la memoria ahí? Y durante los 4 primeros meses trata de extraer de las voces de las personas que le rodean, la inscribe en su pequeña memoria. Y es así que hacia el 4º mes empieza ya
a entrar en el balbuceo, naturalmente. Eso lo sabemos actualmente, ¿no? Muy bien todos los que trabajamos con la primera infancia. Como que nos encontramos ahí, ¿no? En esos momentos que son invisibles, la construcción de la psiquis humana, pero la humanización pasa por eso. Y ahí vemos que el libro juega un papel muy importante. Aparece también al cuarto mes lo que llamamos la función icónica, que el ser humano puede distinguir entre la imagen y el objeto al cual se refiere la imagen. Un bebé es capaz de ver en una foto, al cuarto mes se le presenta una foto, mira la foto y mira a la mamá. Mira a la mamá y mira la foto. Se da cuenta que hay una relación. Esa es la función icónica, ¿no? Es muy importante eso. Y ya empieza el niño a descubrir una cantidad de cosas. Es decir, que el adulto presta su voz para poner en movimiento la voz silenciosa que está contenida en la escritura. Y eso es una cosa impresionante, ¿no? Saber que en una escritura, que la escritura es una prolongación de la lengua oral y que la escritura se pueda haber pensamiento y pueda voz. Yo sé que los niños descubren que hay una voz ahí en esa cosita que no se llama escritura y al principio miran el rostro de la persona que está leyendo y miran el libro, van del uno al otro y asocian ese misterio. Y después ellos mismos cuando abren el libro ya empiezan a leer, es decir, ta, 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 ta. Es decir, han descubierto que hay una voz silenciosa en el sistema de escritura. Eso explicarlo es muy difícil, pero es la práctica, esa práctica compartida que el niño descubre cosas extraordinarias. Y además, en el momento que abrimos un libro, estamos en una cultura. Todas las culturas no organizan el libro de la misma manera. Entonces, todas esas cositas tan importantes hay que darlas a saborear a los bebés. Y además los bebés van descubriendo lentamente que hay pensamiento contenido en la escritura. Hace poco, en una sección de lectura, un niño de 5 años ya es un niño con bastante construcción interna, decía, cuando yo escucho historias, pienso que los libros piensan. Es extraordinario que un niño pueda decir eso. Entonces el niño que ha descubierto que si estamos en esta cultura acá hay que leer de la izquierda hacia la derecha, que si estamos en Arabia Saudita es lo contrario, que si estamos en el Japón o en China es de arriba hacia abajo. Esos aspectos del espacio cultural del libro se transmiten con la práctica. Y el esquema corporal está integrado, es decir, el niño descubre lentamente que el libro está dialogando con su esquema corporal, que el tigre que está invertido tiene que ponerlo en la buena posición, tal cosa, que hay una arriba, hay una abajo, una izquierda, derecha, y todas esas cositas son necesarias, son preámbulos, son aperitivos antes de aprender a leer y a escribir en la escuela. Entonces nosotros, ¿sí? No, que me hiciste acordar a Beatriz, es además editora y es ha sido jurado en la Feria de Bolonia, ¿no? De los mejores libros para niños. Y me acuerdo que en Bolonia, no sé si fue en Bolonia o ya en Gijón, donde ella vive, que Beatriz me mostró, casualmente me regaló un libro que se llama The Mirror, El Espejo, que era, contanos un poco de ese libro que tiene que ver con lo que está hablando Evelio en este momento, por favor. Un momento, porque creo que lo tengo acá mismo. Casualidad de la vida. A ver. Sí, acá. A ver, todos esos elementos de los que estaba hablando Evelio en este libro crean un espejo, por eso se llamaba así en su idioma original. Tenemos que justo el lomo, el eje central del libro, es donde se sitúa el espejo y las dos historias que vamos a recorrer, una en este caso en español porque es da igual porque es un libro mudo, no tiene
no tiene texto, pero una parte es una historia occidental y la leemos en ese sentido occidental, mientras que la otra está introducida con un texto en árabe y funciona, por lo tanto, a modo de espejo también en el sentido de la lectura. Entonces, entramos en la historia convergiendo en ese eje central y el recorrido lo hacemos en ambos sentidos y recorriendo una historia que es a la vez la misma y completamente lejana, porque están sucediendo las mismas, no las mismas, sino paralelas historias a un niño en un pueblo de Marruecos y a un niño en una ciudad, en este caso es, o sea, el libro original es de Australia, es una ciudad de Australia. Pero funciona exactamente igual. Es un lugar occidental, urbano y una zona rural árabe. Y todo va a irse reflejando, pues como vemos, el comienzo de la jornada, pues vamos a ver lo que están realizando los personajes de esa zona, mientras que en la zona occidental lo vamos a seguir dentro de su cotidianidad. Hay momentos en que eso se produce de una forma bellísima. Me gusta muchísimo la entrada al mercado. Esta página me parece que ese paralelismo lo hace de una forma muy bella. Llegamos al mercado después de haber atravesado un lugar profundamente rural, solo pasamos por campos, vamos montados en burro y cuando entramos en el mercado cruzamos un arco que tiene mucha consistencia. Es una construcción pesada, antigua. Aquí sucede el paralelo, pero al revés. Hemos atravesado los suburbios con todos los coches, las casas, las zonas de venta. Todo es profundamente urbano. Y cuando entramos en el mercado, cruzamos un puente formado por las ramas de los árboles. Entonces, como este tipo de comunicación visual tiene tanta carga, tanta posibilidad de interpretación, de composición, incluso el bebé, el niño pequeño está componiendo, está escribiendo, en cierto modo, su propia interpretación, está accediendo a cada uno de los espacios que le vamos mediando y que luego nos toca a nosotros tanto dar forma y poner como un documento científico, digamos, que es justo por donde ha empezado Evelio. Cómo ellos y ellas lo hacen desde el primer minuto, incluso desde antes, están ya dando forma a las cosas y están manejando lo que para nosotros van a ser conceptos muy difíciles de elaborar y de entender cómo funcionan. Sí. Esa presentación me hace pensar, como lingüista, a la problemática de la multitud de lenguas. Es decir, que sabemos actualmente que hay 7.000 lenguas, tal cosa, a través del mundo, y que todas son diferentes, pero al mismo tiempo llevan algo en común. Y ese algo en común es muy difícil de explicarlo teóricamente. Y nos damos cuenta que más allá del aspecto sonoro y lineal del lenguaje, son presentes en todas las lenguas, que es una especie de patrimonio de la especie humana. Entonces hay algo común y al mismo tiempo diferente. Y esta es una operación muy importante en la construcción del psiquismo humano, que el niño se dé cuenta que dos cosas no son exactamente la misma cosa, hay algo que es común y algo que es diferente. Es el proceso de identificación que está al fondo de la construcción de todo ser humano, es decir, que nos identificamos a nuestros padres, pero al mismo tiempo nos diferenciamos. Les tomamos algo que les pertenece a ellos para utilizarlo en nuestra propia construcción. Y este proceso se pone en escena bajo formas muy diferentes y los niños son expertos en eso. Yo diría que nosotros hemos olvidado un poco esas estrategias fundamentales y que el niño tiene sed de alimentarlas y es por eso que ese tipo de presentación es tan bello,
es poético y es tan, eso le habla al niño, eso le habla al niño. Nosotros nos hemos alejado un poco de esas cositas, pero los niños necesitan de eso. Hay que hacerles saborear eso. La palabra saborear viene, como ustedes lo saben muy bien, del latín, que es la misma raíz de saber. Saborear es saber. Es decir, que todo conocimiento humano que pasa por una especie de saborear, a la vez corporal, somático y mental, es el verdadero conocimiento que acompaña, que permanece allá como compañero durante toda la vida. Hay que darle a saborear esas cosas a los niños. Y los niños son muy sensibles. La palabra sensibilidad, la voz y sensibilidad, ¿no? Son muy sensibles al aspecto estético de las imágenes. Una obra de arte extraordinaria, porque en el álbum hay tanta creación de formas, de colores y bello encuentro de palabras. Eso condensa una obra de arte extraordinaria que proporciona segundos de bienestar psíquico. Esa es la función del arte, ¿no? Producir un bienestar interno, así sea un segundo. Necesita un niño. Por eso la literatura, la poesía, la música y la danza cultural son absolutamente necesarios para acompañar a los niños durante la primera infancia. A ver, queremos escuchar tu opinión al respecto, Beatriz. Contanos en Hace una vez una voz eso. Bueno, efectivamente. A ver si se ve. ¿Me podés sacar esto que no me permite mostrar los libros de ellos? Bueno, sí te escucho, Bea, perdón. Nada, sí, todo lo que ha comentado Evelio realmente se hila perfectamente, tanto desde digamos, el libro suyo como del mío, o como, por poner un ejemplo que siempre rescato, es mi referente absoluto, como en los libros de Yolanda Reyes. A veces, yo sobre todo con ella lo constato, parece que nos estamos copiando. No es porque, ni siquiera a veces porque conozcamos la obra en concreto o porque la hayamos leído, sino porque lo que vemos es tal cual como sucede. No nos estamos inventando, digamos, darle una forma más o menos hermosa a cómo vemos nosotros el mundo infantil. Estamos siendo testigos y nuestras investigaciones, sobre todo, son investigar qué pasa cuando los bebés se encuentran con la voz, se encuentran con las palabras, se encuentran con los libros, y yo suelo decir pues cosas que ya ha dicho Graciela, como que nosotros somos el primer libro del bebé. Van a leer no solo en nuestro rostro, porque claro, si solo fuera nuestro rostro, los niños invidentes estarían fuera de esto. Si solo fuera nuestra voz, los niños con discapacidad auditiva estarían fuera de esto. Realmente somos un libro todo conjunto. No podemos separar todas estas formas. Y incluso, yo que soy muy atrevida, digo que la literatura es antes que el lenguaje, que somos seres literarios para empezar, que el lenguaje no es solo comunicación, no es solo información, no es solo permanencia de la información o de la comunicación, sino de ese ansia de arte, de lo gratuito, de lo contemplativo, que fue la palabra que encontré a través de un estudio sobre esas diferencias entre especies, cómo lo que se constataba era esa necesidad en el ser humano de un estado de contemplación, que no busca algo posterior al dominio de esa información o de esa comunicación.
Entonces, suelo colocar una serie de rasgos que son con los que vamos a mediar en esa literatura de regazo, esa primera literatura con la que nos encontramos. Que si nosotros somos el primer libro, la primera literatura va a ser la nana, el arrullo, como decía Evelio. Y como también ha dicho, es un género que existe en todas las culturas y esto, por un lado, lo sabemos de manera inconsciente, pero cuanto más avanzan los estudios, más datos podemos aportar y en este momento el equipo que más está trabajando con este tema de las canciones, porque la nana es un tipo de canción imprescindible para el ser humano, es el de Samuel Mer, que yo lo conocí cuando publicaron un estudio en la revista Science, un artículo sobre su estudio, y en ese estudio habían hecho una gran recopilación de canciones folclóricas de cientos de culturas y lo que habían hecho era escucharlas, buscar gente que las escuchase, que fuese totalmente ajena a las lenguas en las que se producían, a los modos tonales, a los ritmos, a todas las formas de organización de esa experiencia musical y lingüística y buscar qué cosas podíamos percibir, podíamos como estar seguros o casi seguros de que sabíamos lo que significaban sin entender, como digo, todas esas pequeñas partes. Y precisamente eso era lo interesante, que había 4 tipos de canción que en un porcentaje muy alto, en torno al 80%, todos éramos capaces de identificar, de colocar en su lugar. Y entre esas 4 formas, como indispensables para todas las culturas, estaban las canciones de cuna o nanas, estaban las canciones de amor, las canciones de baile como relación social corporal, en la que somos libros y nos leemos, pero ya entre adultos y durante toda nuestra vida como forma de relación social, y las de acompañamiento para la sanación o el consuelo, la muerte, que en el fondo son como siempre han sido, los temas literarios. Estamos ahí nuevamente viajando entre el amor y la muerte y el camino que las une y siempre viajando en comunidad, nunca solos, siempre necesitando esa identificación, vernos reflejados en los otros y vernos acogidos. Por eso yo creo que las nanas son esenciales, es la bienvenida. El nuevo ser humano necesita esa bienvenida totalmente gratuita que no lo coloca en un punto de funcionalidad, de tú vales para esto, tú sirves para esto, tú eres mi esclavo, que sería llevarlo a su último término, sino eres libre de ser quien eres y de serlo de una forma acogida, una forma que queremos, que apreciamos, que vamos a estar ahí para que puedas cumplirla. Obviamente la vida es muy dura en muchos sitios y en muchos momentos. Tenemos esas 2 grandes coordenadas del tiempo y el espacio y a menudo ni el tiempo ni el espacio se ponen de nuestra parte. Pero esas personas que son nuestra familia no necesitan nada más para ser nuestra familia que hacer esa función de gratuidad, de recepción. Esas personas son las que nos dan la mano para que entremos en nuestro destino, como el título de la obra de Evelio. Ese destino que se interpreta a través del lenguaje, pero se interpreta sobre todo a través del lenguaje literario, del lenguaje artístico, de un lenguaje que nos cubre por completo y que busca los métodos de permanencia. Entonces, es la música
la que hace que permanezca es el lenguaje, una estructuración del pensamiento de forma que se pueda comunicar. Es una serie de rasgos, como digo, que yo suelo identificar como primarios, que empiezan por esa intención. La intención es esa liberadora, gratuita, afectiva. Se manifiestan en un tono que es artístico, es literario, busca la belleza per se y el compartir esa belleza, esa contemplación. Va tomando cuerpo cada vez más y su forma de nacimiento, suelo decir que nuestra lengua materna universal es la poesía, porque todo nuestro mundo, cuando estamos en el útero, se ha organizado a través de ese ritmo dialogante que es nuestro cuerpo con el cuerpo del bebé, con el corazón latiendo como instrumento principal, pero no único, que siempre nos gusta ponernos románticos. Hay muchos más sonidos y muchos de ellos tienen más que ver con Sancho que con Don Quijote. Y están ahí y son elementales para esa construcción, pero son ritmos y organizan el pensamiento, organizan el sentimiento, organizan la emoción, organizan la relación con todo y la interpretación con todo, con el mundo y con la comunidad. Y entonces esas tres cosas, antes de nacer, ya las tenemos, ya percibimos. Yo pienso que esas tres cosas, la inscripción de la voz desde el vientre de la madre, el ritmo de la marcha y el latido del corazón, el ritmo del corazón, son tres elementos fundamentales que después yo tuve que interesarme mucho a veces en palabras de las lenguas. En griego, logos quiere decir lenguaje, ¿no? Pero logos quiere decir lógica también, ¿no? Quiere decir, es decir, esa capacidad que tiene el ser humano para crear razonamiento, ¿no? Entonces el lenguaje está presente de una manera discreta en los humanos bajo prácticas muy, muy diferentes, ¿no? Hay el lenguaje de la música, el lenguaje de los fonemas, por ejemplo, los fonemas de las lenguas. Cada lengua tiene un número de fonemas bien preciso y a partir de la combinación de esos fonemas se construyen las sílabas, los enunciados que pueden ir al infinito. Las matemáticas es lo mismo, con 10 números naturales se pueden construir operaciones al infinito. La música con la gama musical también. Entonces el logos es la matriz simbólica de todo esto, ¿no? Es decir, esa capacidad que tiene el ser humano a unificar elementos diferentes para construir algo nuevo. Y eso lo encuentra uno ya desde el principio. ¿Qué hace un niño cuando empieza a balbucear? Es que va a unificar una sílaba. En la sílaba hay una consonante y una vocal. Son dos elementos diferentes que construyen ya una especie de frase musical silábica. Pero unificando sílabas construye palabras. Unificando palabras construye enunciados y unificando enunciados produce discurso, como lo que estamos haciendo acá nosotros en este momento. Entonces, está esta operación discreta y universal que es propia del logos, unificar elementos diferentes para construir algo nuevo. Y esto es algo que está en todas las lenguas, que está en toda la música, que está en todas las matemáticas. En la danza también hay pasos diferentes, pero tantas cosas, ¿no? Entonces, acá estamos tocando al fondo de la humanidad. Es así como un ser humano se construye. Y repito nuevamente, y como hay que martillar esto, hay que darle a saborear todo esto a los niños. Es acompañarlos en ese camino que es la construcción de la existencia. Y en ese camino yo me encontré con un momento crucial, que es lo que yo llamo la construcción simbólica del otro. Es decir, ¿qué es lo que se hace con un bebé? Un bebé se le acaricia, eso le produce efectos, se le alimenta, le produce efectos. Esas cosas que sabemos, la voz le produce efectos, la presencia le produce efectos, la ausencia le produce efectos. Y entonces el bebé tiene la capacidad, gracias al logos, a la facultad del lenguaje, de unificar esas vivencias compartidas y ligarlas a la persona o de personas que le permitieron vivir ese momento gratificante.
Y es así como el ser humano crea la representación simbólica del otro. Ligar todas esas experiencias, esas vivencias, unificarlas y ligarlas a esas personas. Esa es nuestra familia, ¿no? Ligarlas a esas personas y efectivamente a partir de ese momento hay una especie de emergencia del humano, es decir, que el bebé antes lloraba por llorar y ahora llora para llamar. No es porque esté sufriendo, porque es la única manera de llamar. Entonces ahí va a buscar un otro exterior porque ya logró construirlo al interior de sí mismo. Y entonces aquí encontramos la función profunda del lenguaje. Yo lo he repetido ya varias veces. Es que cuando un bebé llora y la mamá le dice, ¿qué pasa? Aquí estoy. Uno constata a veces que el bebé se calma. Es decir, sintió que la mamá escuchó su llanto. Y acá empieza uno a encontrar la función profunda del lenguaje, que el lenguaje es un proceso de reconocimiento recíproco de psiquis a psiquis. Es decir, que el bebé se hace existir y el otro cuando reconoce en su llanto su existencia, entonces le envía eco de su existencia. Eso es el lenguaje, es un eco permanente de existencia recíproca. Cuando yo le hablo a alguien, lo pongo como existente y al mismo tiempo me pongo yo como existente. Y es por eso que cuando el otro toma la palabra, dice yo para jugar el mismo juego. Esta función simple del lenguaje es lo que funda la humanización. Y a ese momento hay un cambio interno en el bebé que se vuelve caprichoso. Hay que tomarlo mucho en los brazos. Yo observé durante muchos años la sala cuna de la universidad donde yo trabajaba. Iba casi todas las semanas a pasar un momento con los bebés y eso aprendí mucho de los bebés, ¿no? Entonces, hay bebés que cuando llegan los primeros días a la sala cuna hay que tenerlos todo el tiempo en los brazos, ¿sí? Y lloran y se toman en los brazos y sonríen. Entonces, ellos se hacen existir a su manera. Entonces, pienso que en el momento en que el ser humano crea la representación simbólica del otro, pide demasiado, pide mucho. Es decir, que hay algo tan raro que ocurre en ese momento que yo tengo una hipótesis que es un poco fantasmática, que yo digo que en ese momento el ser humano transforma el instinto de vida en deseo de existir y que ese deseo de existir no nos deja en paz. Cada vez está pidiendo más y más y más y más y más. Y todo lo que hacemos es prácticamente empujados por ese deseo de existir. Y acá hay una diferencia profunda entre el ser humano y posiblemente las demás especies animales. Y cada vez que hablamos, tenemos la intención de construir significado. Tenemos el deseo de poner en escena algo lo que está en nuestro mundo interior. Y por eso yo digo que las palabras ponen en escena parte de lo que está en nuestro mundo interior. Y es por eso que la psicoanálisis existe y tantas disciplinas, ¿no? Y es por eso que nos gusta tanto escuchar las canciones, la poesía, porque ahí nos sentimos comprendidos. Es decir, la bella literatura es la que en un lugar, no es la misma para todos, pero en un lugar yo me siento comprendido. Los libros que hablan a los niños, no todos los libros hablan a los niños. Hay muchos libros que hablan de niños, pero no todos hablan a los niños. Es decir, un libro que habla al niño es que el niño se siente comprendido ahí. Hay algo que le pertenece y como que el libro le envía un espejo de lo que esa es la bella. Sentirse uno, porque me di cuenta que cuando el bebé construye la representación simbólica del otro, eso lo he repetido ya varias veces, entonces el bebé tiene la capacidad de pensar de que el otro que no está presente continúa existiendo en otro sitio. Y esa es, por ejemplo, duérmase negrito que tu mamá está en el campo, tal cosa, ¿no? Y en todas las lenguas hay ese tipo de literatura para decirle, tu mamá no está acá, está en otro sitio, piensa en ti, está viniendo, está llegando, va a llegar. Esa operación es fundamental, que el bebé pueda descubrir que la persona con la cual ha creado vínculos precoces continúa existiendo, así no esté presente. Entonces el bebé la convoca por el pensamiento para sentirse acompañado. Esto es lenguaje.
y el lenguaje lentamente, cuando el bebé está balbuceando, está construyendo su voz en función de las voces que ha escuchado. En función de las voces que ha escuchado. Quiere decir que también en la voz está la representación simbólica del otro. Y entonces el bebé cuando balbucea se está autoescuchando, pero esa petita voz, en esa pequeñita voz está la representación simbólica del que le está dando acceso a la sonoridad del lenguaje. Entonces el lenguaje se empieza a transformar en un compañero interno. Y ese es el lenguaje, que va a servirnos para hablar a los demás, pero también para hablarnos a nosotros mismos. Ese diálogo silencioso. Es poder convocar los buenos recuerdos. Eso crea un zócalo profundo que nos impide de no caer en la melancolía cuando hay momentos muy, muy, muy difíciles. Porque la vida, como decía, es una sinfonía de momentos muy agradables, también momentos muy, muy difíciles. Muy duros, sí, señor. Sí, señor. Escuchándolos a los dos, me viene a la cabeza, tal vez porque soy profesora de literatura y doy literatura infantil, los géneros, ¿no? Como algunos géneros propios de la literatura infantil fueron amalgamándose, ¿no? Con el balbuceo. Cuando hablaban del balbuceo, yo digo, se me representó el nonense, por ejemplo, la gitanjáfora como figura, ¿no? Esta cuestión de cocodrilo come coco muy poquito, poco a poco, y ya se paró un coquito para su cocodrilito, de María Elena Walsh. Digo, este tipo de juegos que van con lo propio del niño. ¿Viste? Cuando el bebé alrededor del año empieza a emitir, digamos, ese balbuceo, pero que ya no es balbuceo, sino que él siente que está hablando y dice, pero con la entonación, con la pausa, y uno le dice, sí, yo creo que sí, y él sigue, ¿no? Y esa forma que a nosotros nos resulta graciosa y que en su interior está construyendo, ¿no? La lógica del lenguaje, me parece que la literatura lo representa muy bien, ¿no? Cuando Guillén dice, coco, cacao, cacho, cachaza, upa, mi negro, que el sol abraza, digo, en realidad está componiendo también una suerte de palabras que semióticamente tal vez juntas no forman una frase, no forman un párrafo, no forman un discurso. ¿Qué forman? Forman eso, ¿no? Esa composición dialógica con este niño de muy primera infancia que va construyendo su modo de representar. Y también me quedé pensando que dijo Evelio y que habló tanto de las nanas Beatriz. Evelio dijo, en algún momento nos olvidamos de cómo es este proceso, ¿no? Y entonces se me ocurre preguntarles, ¿en qué momento, Beatriz, por qué pasa esto de que no olvidamos este recorrido y perdemos estas posibilidades? ¿Qué entornos producen ese olvido o invisibilización, me gustaría decir, o colonización del pensamiento, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esa prioridad de lo funcional que los adultos imprimimos y con esa idea de que las necesidades primarias son la comida, la temperatura, cosas que nos parecen urgentes, y lo son, pero no son más importantes, sino menos, que estos otros componentes gratuitos. Y por tanto los olvidamos, pensamos que con lo otro nos basta. Y siempre hago referencia a los documentales de René Spitz, porque me da la sensación de que ahí se ve muy, muy claramente. Si ponemos esas imágenes tan tristes en las que
Los niños están abandonados en un entorno donde se les da calor, se les da comida, se les da asistencia médica, lo que necesitan, aparentemente, en todos los sentidos, pero están abandonados afectivamente, han sido separados de sus familias y no hay nadie que ejerza ese vínculo y que dé significado al mundo más allá de comer, supuestamente dormir y estar sano. Y claro, eso es totalmente insuficiente. Eso el bebé no puede percibirlo como una necesidad. El bebé expresa las necesidades que tiene y la primera y más importante es ese ser familiar, afectivo que le acoge y le da sentido a su existencia, como decía Evelio. No le basta, al bebé no le basta para nada sobrevivir. Está buscando existir y existir para alguien, en reflejarse en alguien y no solo reflejarse, sino tener un diálogo. Siempre hay una respuesta, un envío, otra respuesta, otro envío y esa música, ese ritmo dialogante. Entonces, esos bebés empiezan a mirarse, que es lo que yo veo claramente en los documentales, empiezan a mirarse, a mirar sus manos, a mirar su propia persona como algo que no tiene significado, que está ahí sin que nadie sepa por qué, porque nadie le da esa respuesta. Estás aquí para que yo te quiera y para que tú me quieras, para que yo te cuente y para que tú me cuentes, para que yo te cante y para que tú me cantes. Y ese significado, que es el esencial, el básico, si no lo tienen, como pasa en esos tristes documentales, desean la muerte o pierden, ya no pueden recuperar ese otro significado de su existencia. Y entonces se desconectan. ¿Qué les da? ¿Qué más les da? ¿Qué les importa esa mano que pueden mover y pueden ver, pero que no se cubre nunca de ese otro significado? Y para mí es tan importante todo lo que lleva ese folclore de la primera infancia, cómo recorremos de forma amorosa y con ese lenguaje donde lo menos importante es el significado funcional. Todo es un juego indispensable porque me encanta saber que en torno a los 10 meses es cuando los seres humanos tenemos la mayor capacidad para distinguir los sonidos del lenguaje. De los posibles sonidos, en ese momento todos caben en nuestra mente y podemos diferenciar unos de otros. Y ya estamos eligiendo, porque son los que vivimos, los de nuestra lengua materna. Entonces, a partir de ahí, vamos a hacernos expertos en aquellos que escuchamos como lengua materna, vamos a seleccionarlos, pero tenemos que jugar con todos. Somos capaces de todos ellos en un principio. Y vamos a jugar con todos ellos. Y una vez que somos expertos, que nuestro oído ya los distingue y nuestra mente los diferencia, entonces es cuando los elegimos y nos metemos directamente en el camino de nuestra lengua materna y efectivamente empezamos a producir las primeras palabras ya con una intención, con una correspondencia de significados. Pero ya estamos hablando desde mucho antes y ese es un tipo de habla totalmente artística, totalmente musical, totalmente juego, imprescindible para que nuestra lengua materna sea fuerte, sea sabrosa, sea amplia, no sea nuevamente la lengua del esclavo, sea una lengua completa, no una lengua bueno, se me ha ido el término, pero las lenguas que no tienen realmente, solamente corresponden a esa funcionalidad de yo puedo obedecer tus órdenes, pero no soy nadie. Esas lenguas que nos hacen esclavos nacen de esa extrema ignorancia de quiénes somos realmente. No somos un producto, no somos ese esclavo que va a darnos productividad y tiene que entender lo que le ordenamos. Mientras podamos, sí, es esencial. Sí.
Quisiera enviar un eco a todo lo que hemos escuchado, muy importante todo eso. Yo tengo una especie de frase que condensa cómo acompañar un bebé. Digo que el bebé necesita de leche, de caricias y de mucho, mucho lenguaje. Y ahí hago entrar la cuestión de la lengua oral, que la lengua oral contiene la cultura. Y es porque la lengua oral contiene la cultura que ella la puede transmitir. La lengua oral recrea la cultura y la mantiene en vida. Y entonces acá viene ese aspecto de la transmisión. La lengua oral es el prototipo de toda transmisión. La palabra transmisión, que viene del latín tradere, quiere decir te entrego lo que he recibido. La lengua oral la recibimos de los que nos acompañaron en la cuna. Después la transmitimos a nuestros hijos o a las personas que ustedes acompañan. Entonces la lengua oral existe antes del nacimiento. Venimos al mundo, entramos en ella porque nos dan un nombre y un apellido, y es una manera de instalarnos en la residencia principal que para el ser humano es el lenguaje, el nombre que lleva. Es por eso que en todas las culturas se nombra al bebé, a darle un nombre para instalarlo en esta residencia principal, donde va a permanecer inclusive cuando él se ha ido. Cuando nos hemos ido, queda nuestro nombre y nuestro apellido, las notas musicales de nuestro nombre y de nuestro apellido. Entonces la lengua es generosa, ella nos contiene, nos conserva, no nos deja morir simbólicamente, por lo menos. Y entonces esto me parece a mí muy, muy importante. Y cuando yo llegué a la cuestión de la literatura y el balbuceo, entonces me di cuenta que precisamente en el balbuceo ya está la poesía, porque en todas las lenguas el balbuceo, que es la iteración de la misma sílaba, ta, 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 ta. Ya a los 7, 8 meses se sabe a qué lengua pertenece en el balbuceo del niño, que es inglés, chino, japonés, etc. Y entonces el balbuceo da origen a la poesía, porque en todas las lenguas se hace poesía con la repetición de la misma sílaba a cierta distancia. Todo lo que Graciela nos decía ahí, que había una sílaba que se repite, ¿no? Tal cosa, en esa especie de trabalenguas que hay a veces, ¿no? Y entonces yo cuando estaba niño, mi abuela, yo sé que me cantaba una nana que es los pollitos dicen pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Entonces pío es frío, rima poéticamente, cuando tienen hambre, cuando tienen frío, ¿no? Entonces toda la lengua ha utilizado ese proceso de jugar con la nota musical que ha puesto acá y la toma después para dialogarla con la primera y tal cosa. La poesía es eso, ¿no? Es un lenguaje dentro de las palabras musicales. Y yo por eso digo que la lengua oral es una actividad musical socialmente compartida. Esa es la lengua oral, socialmente compartida. Entonces, efectivamente, hacia cierto momento ya escogemos la lengua y nos alejamos de las demás. Desde que Eimas publicó su artículo en 1971 en la revista Science, el título de este artículo es Speech Perception in Infants. Se demostró que el bebé al nacimiento es capaz de distinguir las oposiciones fonológicas de las lenguas. Esto al principio decían, pero no es posible. Se hicieron experiencias con muchas, muchas lenguas. Y sí, los bebés vienen con una capacidad natural de distinguir todas las oposiciones fonológicas que existen en las lenguas que conocemos. Y después abandonan unas y escogen otras, como si aprender una lengua es reducir nuestras capacidades naturales de la facultad del lenguaje. Todo bebé viene al mundo con la capacidad de aprender cualquier lengua. Pero el hecho de aprender una lengua o 2 o 3 lenguas se está reduciendo ya. Ya prefiere esas lenguas a las demás. Y después, qué trabajito para aprender una lengua cuando uno está adulto. Yo viví esta experiencia con el francés y con el inglés. Y cada vez que hablo, así pueda dictar conferencias, hacer cursos y tal cosa, la persona que me escucha se da cuenta que yo no nací en la lengua francesa ni en la lengua inglesa. Como que la lengua dice, no, tú no naciste en mi vientre. Eso es profundo todo eso. Es profundo todo eso. ¿Por qué es que un adulto no es capaz de aprender una lengua como un bebé?
eso me hizo, como lingüista, me hizo estremecer. Y ahí me di cuenta que, como dice Sócrates, solo se sabe, el verdadero sabio es el que sabe que no sabe, ¿no? Hay que ir a buscar ese saber que hemos dejado un poco a la orilla del camino e ir a ver cómo es que un bebé se apropia de esta complejidad, lo repito. Y es ahí donde yo me volví una especie de alumno de los bebés. Yo observo los bebés y como ustedes saben, cada vez que uno observa a un bebé, cada vez que usted le cuenta una historia a un bebé, cada vez que le canta a una nana, el bebé no permanece indiferente. Ay, 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 se interesa muchísimo. Y a veces cuando se le lee una historia, se termina la historia y dice que quiere que se la lea otra vez. Nosotros creamos una asociación en la cual leemos individualmente en grupos de 4 o 5 niños. ¿Por qué individualmente? Porque queremos que el niño sepa que la lectora está ahí para él en ese momento. Que él escoge un libro de lo que exponemos en el muro y el niño al principio, los que nunca han tenido experiencia con el libro se quedan observando, pero al cabo de un mes, cuando se hacen una sección cada semana, vemos que todos los niños corren a coger el libro. Se les dice, hay en esas cosas, hay historias, usted tiene derecho a tomar una y después usted viene y acá yo se la voy a contar. Y entonces los niños descubren eso y es una carrera a escoger el libro. Y a veces hay peleas por ciertas carátulas, ¿no? Los miran desde lejos y cuando le dicen, corren, y hay peleas por ciertas carátulas. Pero descubrimos que es muy importante presentar los libros contra el muro y decirle, usted tiene derecho a escoger. Son 4 o 5 niños. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se le lee a un niño individualmente, el niño descubre que el adulto está presentando su voz para descubrir la voz que está contenida en el libro, como decía al principio. Y el niño descubre que es algo para él, que es un momento para él, o que descubre que hay un adulto con disponibilidad psíquica para él. Eso es muy importante. Es muy importante, esa disponibilidad psíquica. Yo estoy para compartir esto contigo. Y el claro, niño me estás dando lo más importante que tenemos, que es nuestro tiempo de vida y nuestra energía de amor hacia ese individuo especialmente, ¿no? Es maravilloso. Yo diría que siempre recuerdo cuando leí o te escuché decirlo, que uno sale del vientre de su madre para ingresar al vientre de la lengua del que no saldrá nunca más. Me parece una frase para mí muy poderosa, ¿no? Porque es entender eso, que el lenguaje y la cultura son maternos, nos van a maternar hasta nuestra finitud, ¿no? Y a mí me parece, sí, no, y me parece que uno por ahí dice, ¿por qué los niños ven a Evelio y quieren leer? ¿Por qué los niños ven a Bea y quieren leer? ¿Por qué los niños me siguen? Yo siempre digo, parezco el flautista de Hamelin, me pasa con sobrinos nietos que me ven y vienen corriendo y me tiran los brazos a mí en vez de a su abuela. Y la abuela, que es mi hermana, me dice, que se siente tan ofendida. Y le digo, es que yo le canto y le cuento cuentos. Esa es la única diferencia. Bueno, como que esto que decía Beatriz también antes, ¿no? Que no se nota, no se da el valor necesario a este tiempo de gratuidad para el acercamiento a través de la literatura, ¿no? De la poesía, de la nana, de la canción. Sí, yo a veces, gracias por esa citación de esa frase que yo tengo en el libro, ¿no? Y a veces uno escribe frases que condensa mucho pensamiento y que ha tratado de darle respuesta a las cosas y no encuentra, y hay a veces una frasecita que viene a condensar todo eso y que a veces hay lectores muy sensibles que la captan y como que es una flor que está ahí esperando de ser desplegada por el lector y tal cosa. Otra frase que yo tengo para
en prolongación de lo que estás diciendo, ese trabajo de los adultos frente a los niños, yo tengo una frasecita así que condensa muchas cosas, es que se necesita del humano para construir el humano. No hay un humano completamente estructurado, pero somos relativamente estructurados y los niños necesitan de ese humano, esa humanidad que está contenida en ese adulto que le acompaña para también tener un espejo de cómo construirse como humano. Y eso es, me parece que hice referencia al principio, los principios de identificación de tal cosa. Me parece que todo ser humano se construye así, identificándose y diferenciándose. A veces los profesores de matemáticas o de literatura nos dieron ideas extraordinarias para ir en esa dirección, para escribir o para tantas cosas, porque viéndolos la manera como ellos presentaban de una manera tan bella y humana, como que uno le da deseos también de ir a bailar el mismo baile, ¿no? Y entra en ese movimiento, ¿no? Entonces le tomó uno algo a esa persona que lo utiliza para su propia construcción. Eso es lo que quiero decir, que se necesita del humano para construir el humano. Y eso para mí es la condensación de reflexión y que finalmente todo ser humano nace de ese proceso, inclusive las metáforas. Es decir, que el hecho de identificarse a alguien no es confundirse con ese alguien, sino que es a la vez se identifica y se diferencia. Y en ese proceso de diferenciación está la apertura a la creación, ¿no? Yo no voy a repetir exactamente lo que el profesor de matemática me explicó, pero como que yo voy a utilizar eso para ir más lejos, ¿no? Hacerlo trabajar más lejos, tal cosa. Entonces esto me parece que... Sí, yo creo que Saramago en su discurso al Nobel, cuando dijo que su abuelo, que era analfabeto, era el mejor lector que él había conocido, porque podía leer las hojas de la higuera y las estrellas de la noche, y el frío del invierno, digo, en los cerdos, digamos, que criaba, me parece que él condensa ahí esta idea, ¿no? Que el lenguaje oral, con la cultura, que se transmite con la cultura, que transmite la cultura, es la primera lectura, es la lectura que importa. A mí muchas veces me ha llamado la atención cuando hablan en la escuela, en las prácticas didácticas, de lectura comprensiva. Y yo me pregunto, ¿qué querrá decir eso, lectura comprensiva? Porque si no estás comprendiendo, es que no estás leyendo. Leer es per se la comprensión, ¿no? Estás entendiendo lo que está pasando. Y si no, no. Y otra frase que para mí ha sido muy importante de Bea en su libro es, y por eso quiero que hables de este tema, es que el narrador que se entrega, no dice el narrador experto, dice el narrador entregado. Me encantó ese adjetivo. Convoca un rito, ¿no? Creo que, bueno, esa idea me parece fascinante también. A ver, Bea. Gracias por traer esto, porque para mí es esencial. Efectivamente, no son los títulos, no es el destacar nuevamente, irse al territorio de lo funcional o de lo que tiene su precio, que es como empiezo con el libro, eligiendo la puerta donde no vamos a ganar nada, donde no hay fama ni reconocimiento. Y el narrador entregado es ese, no está buscando la fama, no está buscando el reconocimiento, está entregándose por completo a esa unión, a ese momento en que el lenguaje nos convoca y nos hace totalmente presentes. Y con ello nos da identidad, nos da razón de ser, de existir. Y normalmente esos narradores entregados son precisamente la gente que menos presume o puede o quiere presumir de sus capacidades. Entonces pasa muy a menudo con, por ejemplo, abuelos y abuelas
que pueden ser analfabetos en un sentido, pero tienen un conocimiento muy grande del mundo y un deseo enorme de compartirlo y de habitar ese espacio en el que pueden nombrarlo todo de nuevo en compañía de sus pequeños y pequeñas. Y es tan difícil reproducir eso desde la funcionalidad. Creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene la escuela, que busca ese didactismo, esa manera de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero como si todo se pudiera explicar, como si efectivamente hubiese unos métodos de comprensión separados de la pura lectura. Y claro, si no se dan esos primeros, no se dan los segundos. Nadie quiere saber qué pone ahí si no es algo que ya desea de antemano, si no sabe que ahí hay una historia, que ahí hay algo que te completa, que te introduce en el mundo, que te permite soñar, inventar, que te permite ser casi todopoderoso, porque el lenguaje es un instrumento que te da un poder infinito. Y todo niño y niña tiene derecho a eso, a ese deseo infinito. Y no necesitamos ser muy letrados, muy importantes, muy nada. A veces nos estorba. Por eso un narrador entregado no es para nada una persona que tiene una formación en otro recorrido. Por mucho que te formes en ese recorrido, el que necesitas es otro. Es una formación afectiva, una formación que nace del total deseo humano de esa transmisión, pero con la mejor de las intenciones, no para permanecer tú, sino para permanecer esas palabras que transmites, que no son tuyas y no son tampoco del que las recibe. Viven en esa transmisión y eso se da continuamente en el lenguaje oral, en el folclore y muy, muy particularmente en el folclore de regazo. Es bellísimo cómo nos cubre, cómo es una piel que le da significado a todo lo que somos, a lo que se puede tocar, a lo que se puede mover, a lo que... Siempre hago esta forma como de lectura y levanto una mano y la muevo así. Y eso aquí, claro, cada cultura tiene su propia forma de rellenar esa lectura. Tiene sus palabras, tiene sus cantos. Pero si yo hago así, no necesito que haya gente letrada alrededor, más bien todo lo contrario. Cuanto más cercanos estén a la vivencia de la infancia, al amor de la infancia, más fácil es que empiecen a cantar aquí los 5 lobitos, en otros lugares otro tipo de cosas, y puede ser ese el gesto, puede ser este, que también lo utilizamos muchísimo y que, por ejemplo, funciona mucho mejor cuando la gente con la que canto viene del portugués. En Portugal hay muchos juegos y cantos de folclore que tienen que ver con la mano extendida y el... A ver, cántanos uno. Tita, pon un coco que mañana pondrás otro. ¿Quién se lo comerá? Graciela, Graciela, Graciela. Bueno, saben que tenemos que ir cerrando ya porque se ha hecho la hora, se nos ha pasado tan maravillosamente esta hora y a mí me encantaría que cerremos así, recordando, como me quedé pegada a eso de cómo nos olvidamos. A ver, recordemos esa nana que nos atravesó la infancia, el conocimiento del mundo. En mi caso, quisiera poner en este espacio y como también homenaje al triste destino que hoy están teniendo los niños palestinos. Mis abuelos maternos eran palestinos y mi abuela me cantaba Ya Habibi Nan Jadin, Ya Habibi Nan Jadin,
Ya Habibi, y mientras me acariciaba el cuero cabelludo, ¿no? Porque me estaba diciendo mi querida a dormir, ¿no? Ya Habibi, Nanjadin. ¿Cuál era el tuyo, Bea? Qué bello. Pues el mío, y me gusta siempre mucho recordar que a diferencia de otras nanas que son muy hermosas, esta es muy simple y en un principio no parece hermosa, porque las nanas de las mujeres acompañan el día a día y muchas veces son repetitivas por necesidad. Estamos haciendo muchas cosas a la vez, estamos con una mano durmiendo al pequeño y con la otra recogiendo lo que hay por el suelo o contando las habas. Entonces, esta era. Ea, ea, qué gallina tan fea, cómo se sube al palo, cómo se balancea. Ea, ea, qué gallina tan fea. Ah, qué bonita. Y bueno, Evelio, te toca cerrar. Ah, no, le peleamos a Carola, que está acá. Carola, una nana. Bueno, yo ahora recordando, bueno, recuerdo la voz de mi mamá, que después se fue convirtiendo también en otras voces y en la mía propia, cantándole a mis hijos, esta tan conocida por todos y capaz adaptada en cada casa, ¿no? En mi casa era Noni, Noni, la nena hace Noni. Es un noni chiquitito, es un noni grande. Bueno, y tenía distintas adaptaciones. A los noni. Y bueno, Evelio, ¿será colombiana, me imagino, o es francesa, nana? Me viene al recuerdo algo que es respecto a la voz, porque le dedicamos mucho espacio hoy a la voz. Y yo también tengo una frase en un momento dado que yo digo que la voz de la madre calma, acompaña y sosiega al bebé. Y que la primera relación de amor del ser humano está ligada a la voz de la madre. Que el bebé ama la voz de la madre antes de amar la madre real. Y entonces ese es el primer amor. Y después el amor hacia la lengua es la proyección de este amor a la voz, ¿no? Y entonces hay una pequeña canción que la escuché a mi abuela y a mi mamá también, que decía: 4 palomitas blancas sentadas en un alero, unas cantan y otras dicen, no hay amor como el primero. Ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, El nos amor de la quedan, madre. qué bonito, realmente hemos recorrido esto. Yo creo que para ser ese narrador, para ser ese otro que te atrae y te da lo mejor que tiene, que es su tiempo, y te da lo mejor que tiene, que es la cultura y la voz. Creo que el niño y la niña pequeñita es bienvenida dentro de ese universo y hoy ha quedado plasmado en evocar nuestras propias infancias. Yo estoy convencida también de que somos como esas muñecas mamiushkas rusas que entran una dentro de la otra y que lo que estamos viendo ahora es una de las grandes, pero adentro nuestro está Evelio bebé, Evelio niño, la Beatriz pequeña, Carola bebé, Graciela, la Graciela niña que fui, y me parece que cada uno de nosotros como mediadores nos ponemos en ese papel de buscar en nuestro interior lo que hemos hecho recién acá, es el comienzo para tirar ese hilo en que nos saque
ese compromiso, ¿no? De ser el acompañante no experto, no científico, sino el acompañante amoroso, ¿no? Dar de leer siempre será un acto de ternura, ¿no es cierto? Y va a nuestras últimas, les pido por favor una reflexión final, lo que quieran decir para despedirnos. ¿Vea? Pues voy a salirme un poco en mi última reflexión y voy a rescatar a las madres, las abuelas, toda la línea enorme de serezades que nos han dado, nos han maternado con sus palabras y nos han dado la libertad con ellas sin que nunca hayan sido reconocidas. Así que esa va a ser mi última reflexión. Rescatar la oralidad de nuestras madres, de nuestras mujeres. ¿Y Evelio? Yo quiero hacer algo al eco respecto a lo que se acaba de decir. Yo diría que los bebés, los niños, las niñas, nos hacen un regalo. Es que trabajando con ellos tenemos intuiciones de lo que fuimos cuando éramos bebés. Y eso nos permite crear un vínculo dentro de nuestro mundo interior, que estar conectados con la primera infancia es algo muy importante. El adulto que se ha desconectado de eso está perdiendo algo muy importante. Entonces, yo pienso que respecto a esas historias de las mamás, de las abuelitas y todo, yo tuve una abuela que me hacía chocolate varias veces al día y me contaba historias. Y a veces me siento culpable porque a veces me preguntaba si ya me había hecho chocolate y yo decía no, para hacerme hacer chocolate cada vez más. Y entonces, pero esa abuela está presente en mí mucho, yo pienso mucho a ella. Y entonces ahí me di cuenta de esa importancia, además del hilo interior, el hilo entre generaciones. Eso es muy importante. Y ahí yo cito a D'Ormesson, que es un escritor francés, que decía que hay algo más fuerte que la muerte, es la presencia de los ausentes en la memoria de los presentes. Eso es. Eso es nuestro destino humano, cómo mantener vivos simbólicamente a todos los que nos han dado la vida y nos han acompañado. Esa es una de nuestras misiones. ¿Sabes que, bueno, ustedes saben que a mí me tocó despedir a mi hijo grande, tenía 43 años, y sabes que lo último que él me pidió fue que le cante. Lo que es, ¿no? Esa cuestión, te llevas toda la vida ese poder que te dio la voz de tu madre a través de la canción, que es este otro tejido de lo popular, de lo universal, te acompaña hasta tu último día, ¿no? Cuán importante es. Así que, bueno, no me queda más que agradecerles infinitamente. La Universidad Provincial de Córdoba nos ha brindado un encuentro que para mí ha sido un lujo en este momento. Los quiero muchísimo, ya saben los dos, los tengo siempre en lo mejor de mis recorridos y de mis afectos. Y bueno, le paso la voz a Carola para que cierre este momento. En nombre de la facultad, agradecemos enormemente a los tres este encuentro tan generoso. Nos vamos llenos de palabras, de memorias. Así que, bueno, agradecerles y cerramos aquí. Saludos a todos. Ha sido un placer haberlos visto y haber escuchado sus bellas voces.
Y para mí también, Evelio, y para Beatriz, que siempre, con Beatriz siempre hablamos de vos, y Beatriz dice, ay, yo lo leo como si fuera, y ahora mira, Beatriz, ya son amigos. Ahora Ya nos podemos cantar y contar. cantar y contar lo que quieran. Bueno, ojalá pronto nos volvamos a reunir. Bienvenidos acá a Francia. Cuando pasen por París. Bueno, vos estás más cerca, Bea. Sí. Claro. Bueno, nos vemos pronto. Gracias. Y ojalá Mariana los pueda traer un día y armamos acá una bien grande. Pero miren, no saben. Gracias.